Hola, soy Raúl Eduardo Martínez Garay, de primero A, estudiante en Derecho en la Facultad de Derecho UAC. Hoy voy a hablar sobre la cultura romana o sobre el derecho romano. El derecho romano surge en la antigua Roma y tiene sus raíces en las primeras etapas de la civilización romana. Alrededor del siglo VIII a.C., a medida que Roma creció en poder y extensión, también lo hizo su sistema legal. Sin embargo, el momento exacto en que se puede decir que el derecho romano surge es un proceso gradual, ya que evolucionó a lo largo de varios siglos y fue influenciado por diversas fuentes, incluidas las costumbres locales, las leyes escritas y prácticas legales de otras culturas con las que los romanos entraron en contacto, por ejemplo la cultura griega. El derecho de las 12 tablas, elaborado alrededor del año 450 a.C., fue una recopilación de leyes que éstas establecieron los derechos y deberes de los ciudadanos romanos. La codificación de estas leyes proporcionó una base legal clara y accesible para todos los ciudadanos, sentando las bases del sistema legal romano. ¿Qué nos decían estas tablas? Bueno, la primera tabla contenía disposiciones sobre procedimientos legales y juicios. Estas establecían normas para la forma en que se lleva a cabo los procesos legales y los juicios. La segunda tabla trataba sobre cuestiones de derecho de familia, incluido el matrimonio y la patria potestad. Esta está más relacionado al derecho privado que abordaremos más adelante. La tercera tabla se ocupaba de asuntos relacionados con la propiedad y las posesiones. La cuarta tabla establecía normas sobre la tutela y la curatela, que eran responsabilidades legales sobre personas y sus bienes. Quinta tabla contenía disposiciones sobre herencias y sucesiones, establecían normas sobre cómo se distribuían los bienes entre los herederos. Tabla sexta trataba sobre deudas y contratos. Séptima se ocupaba de asuntos relacionados con la propiedad y los límites de las tierras. Octava contenía disposiciones sobre delitos públicos y la conducta de los magistrados. Novena tabla se ocupaba de asuntos relacionados con el derecho penal y las penas por diferentes delitos. Décima tabla trataba sobre cuestiones de derecho sagrado y ceremonial. Onceava tabla establecía normas sobre asuntos legales y sociales, incluidas las normas de conducta pública y privada. Doceava tabla nos hablaba de disposiciones sobre el derecho de reunión y otras cuestiones legales y sociales. En esta cultura romana había una gran diferencia entre clases, hablando sobre los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los que poseían grandes bienes y los plebeyos que tenían un trabajo digno o vivienda digna. Y gracias a este estatus social que había en Roma se establecían el cómo eras juzgado ante magistrados. Sin embargo, esto con el tiempo cambió gracias a diferentes normas que denigraban este tipo de actos. Ahora abordando un poco lo que eran los derechos reales en Roma, eran aquellos que conferían a su titular un poder directo sobre una cosa. Los principales derechos reales romanos incluían propiedad o dominium. Era el derecho de propiedad absoluto sobre una cosa que incluía el derecho de usar, disfrutar, disponer y reivindicar la cosa contra terceros. Usufructo. El derecho de usar y disfrutar de una cosa ajena con la obligación de conservar su substancia. Uso o usus, el derecho de usar y disfrutar una cosa ajena, pero sin alterar su substancia. Habitación o habitatio, el derecho de habitar en la casa de otro, o servidumbres, que era el derecho real sobre una cosa ajena que otorga a su titular un uso especial o limitado de esa cosa, como el derecho de paso, de luz, de agua, etc. En el derecho romano se abordan lo que es el derecho público, privado y penal. Ahorita abordaremos lo que es el derecho público en contratos. En el contexto del derecho romano, el derecho público era el que regulaba los contratos que involucraban al Estado o a entidades públicas. Estos contratos, conocidos como contratos públicos o administrativos, estaban sujetos a normas especiales debido a la participación del Estado como una de las partes contratantes. Algunos aspectos importantes de los contratos públicos en el derecho incluían que era un procedimiento de contratación. El Estado romano establecía el procedimiento específico para la adjudicación de contratos públicos, que debían seguirse estrictamente. Esto incluía la publicación de las condiciones del contrato y la adjudicación en la oferta más ventajosa para el Estado. Y claro, venía lo que eran las responsabilidades de las partes. En un contrato público tenían responsabilidades específicas que estaban determinadas por la ley y en el contrato mismo. El Estado, por ejemplo, debía proporcionar los recursos necesarios para cumplir con el contrato, mientras que el contratista debía cumplir con los términos del contrato de manera oportuna y eficiente.
En caso de disputas relacionadas con un contrato público, las partes tenían que recurrir a procedimientos legales específicos, que generalmente involucraban a tribunales administrativos o funcionarios designados para resolver la disputa de manera justa y equitativa. Y el derecho privado en Roma se enfocaba en la regulación de los ciudadanos e intereses particulares. Estaba regulado por el ius civile y el ius gentum. El ius civili era el derecho de los ciudadanos romanos y estaba basado en las leyes y costumbres de estas mismas. Estas abarcaba leyes que regulaban la vida de los ciudadanos romanos como el matrimonio, propiedades, obligaciones y sucesiones. Y estaba el derecho a las personas o jus personarum. Son las leyes que regulaban el estatus legal que tenían los ciudadanos para realizar ciertas acciones jurídicas. Una de las mayores distinciones de este derecho es entre ciudadanos romanos y no ciudadanos romanos. Un ciudadano romano era los que tenían derechos y obligaciones bajo la ley de estas mismas, como el derecho a votar a elecciones, como también de ser elegidos a algún cargo, tenían el derecho a contraer matrimonio legalmente, derecho a poseer bienes y eran juzgados según las leyes de la antigua Roma. En cambio, los no ciudadanos era todo lo contrario. Estos venían de territorios que eran controlados por Roma, pero que no tenían plena ciudadanía, como los peregrinos, que son residentes extranjeros que tenían derechos muy limitados, incluso llegaban a ser tratados de una manera muy diferente ante la ley en conflictos legales, obviamente. En el derecho de la familia en la antigua Roma, el derecho a la familia estaba principalmente enfocado en la autoridad del paterfamilias y su autoridad ante su familia. En Roma el matrimonio podría realizarse de dos maneras: el matrimonio cum manu, donde la mujer pasaba de la autoridad de su padre a la de su esposo. En esta la mujer quedaba bajo la mano o autoridad del esposo y perdiendo su capacidad legal y de independencia. En el matrimonio sine manu, donde la mujer permanecía bajo la autoridad de su padre y la mujer conservaba su independencia y poder administrar sus bienes. Además que para poder casarse se necesitaba que las dos partes debían de tener la capacidad legal para hacerlo. Ahora el divorcio en la cultura romana se basaba en que si las dos partes estaban de acuerdo en divorciarse, podían hacerlo mediante una declaración del por qué la causa del divorcio ante testigos, es decir, era consensuado. Pero si una de las dos partes quería el divorcio sin el consentimiento de la otra, el que quería divorciarse podía mandar una carta de repudio a la otra parte o simplemente abandonar el hogar conyugal. Sin embargo, ellos tenían el derecho de volver a casarse si ellos así lo deseaban. Y el derecho de sucesiones, esta regulaba la transmisión de bienes y derechos de una persona fallecida a sus herederos. Había dos formas de sucesión. La primera era la sucesión testamentaria, donde el fallecido dejaba un testamento que indicaba cómo se deberían distribuir sus bienes. Y la sucesión intestada. Esto ocurrió cuando no había un testamento o no era válido ante la ley. Se daba la prioridad a los parientes más cercanos del fallecido. Y de aquí parte lo que es la patria potestad. Sabemos que el paterfamilias era el dueño de todos los bienes de la familia. El paterfamilias era quien determinaba cómo se distribuían los bienes del hogar y podría hacer lo que quiera con esos bienes. Cuando muriera el padre, la patria potestad sobre los hijos u otros miembros de la familia pasaba al hijo varón más antiguo, si lo había, o el pariente más cercano por línea masculina. Este proceso se conoció como la sucesión en la potestad o adrogatio, y donde la parte masculina tenía cierta prioridad ante la parte femenina, es decir, los hijos tenían mayor privilegio que las hijas. Ellos podían recibir una herencia de su padre siempre y cuando el padre falleciera o dejara un testamento indicándolo eso dicho. Los hijos que recibieran siempre su parte y cuando alcanzara la edad adulta o fueran emancipados. Ahora nos vamos a ir lo que era el derecho penal en Roma, que era muy extenso debido a que recibió muchos cambios a lo largo de su existencia. ¿Cómo era el procedimiento penal en Roma? Era acusatorio. Las partes podían defenderse solas o por medio de advocatus. El jurado votaba absolviendo condenando en blanco, el magistrado imponía la pena. Dentro del derecho penal romano se segmenta en dos áreas estrechamente relacionadas: los delitos públicos y los privados. Los primeros afectaban a toda la comunidad y como contraposición, los segundos solo a un individuo y daban lugar a una obligación pecuniaria. Los delitos privados eran delitos cometidos en era el hurto. El robo, este consiste en el apoderamiento ilícito y clandestino de una cosa ajena mueble, entendiéndose contra la voluntad de su propietario. Estos dos se castigaban. La mutilación y la marca se empleaba como formas de castigo corporal por delitos como el robo o la deserción. La injuria se puede entender como sinónimo de ilícito, lo contrario a derecho.
y los delitos públicos, que era un crimen. El delito de alta traición a la antigua Roma se dividía en dos tipos de delitos en concreto: el delito de perduelio, que equivalía a la alta traición más grave, el ataque a Roma por parte de un enemigo interno, y el delito de maiestas, o la violación de la majestad del pueblo romano. Los delitos de religión en la época del Imperio Cristiano, los cristianos a menudo tuvieron la oportunidad de evitar el castigo efectuando sacrificios públicos o quemando incienso en honor a los dioses romanos, pero si se negaban eran acusados por los romanos de impiedad. La negativa era castigada con arresto, encarcelamiento, tortura y ejecuciones. Crimen bis consistía en el uso de la violencia física para impedir el libre desarrollo de la función estatal. El homicidio se consideraba que todo homicidio cometido dentro del Estado romano contra un hombre libre o contra cualquier hombre en una época posterior alteraba la paz de la comunidad. ¿Y cómo era la pérdida del derecho a la ciudadanía, es decir, su pérdida de libertad? La ciudadanía se la perdía cuando se caía en esclavitud, pérdida de la libertad completamente, por ciertas condenas, interdicción del agua y del fuego y deportación, y por abandono voluntario de Roma adaptando otra patria. La pena más grave para el ciudadano romano es la pérdida de la libertad. Cuando se es esclavizado se disipan los demás atributos y por ende se pierde la condición de persona. Con la pérdida de la libertad se pierde la ciudadanía y la familia, quedando ahora esclavos sin capacidad jurídica alguna. La libertad constituía enius liberatis, que se oponía a la condición de servi, que en derecho civil no son personas, pero lo son en derecho natural, en el cual todos los hombres son iguales. La pena de muerte era un tipo de pena de muerte impuesta bajo la ley romana a un sujeto que había sido declarado culpable de parricidio. El castigo consistía en meterlo en una bolsa de cuero, posteriormente cocida, a veces con una variedad de animales vivos, y luego arrojarlo al agua. Los castigos, las formas más usuales de ejecución en la antigua Roma eran la decapitación, crucifixión y ser arrojado a los leones, exilio, o el exilio era una forma de castigo que consistía en desterrar a una persona de Roma y negarle los derechos y privilegios de la ciudadanía, o ya igual la pena de muerte. Para concluir este tema del derecho romano o de la cultura romana, podemos concluir que el estudio del derecho romano nos permite comprender de mejor manera nuestras tradiciones legales y principios jurídicos, y al mismo tiempo este nos ayuda a apreciar la importancia del derecho en la sociedad, y que también el legado romano sigue siendo una parte fundamental de nuestra historia jurídica y que este influye en cómo entendemos y aplicamos la ley.